Bien, pues en este momento estamos dando inicio con esta transmisión del Santo Entierro, en el que, bueno, pues en este año 2014 ha dado inicio en este momento. Y bueno, pues nos vamos con estas imágenes que están en este momento pasando ya por lo que es la calle de Pepe Llanos y para llegar a un costado del templo de San Francisco. Y bueno, pues por aquí se encuentra con nosotros la historiadora Graciela Cruz, que nos acompaña en esta transmisión y que, bueno, pues nos dará detalle de lo que es esta procesión del Santo Entierro. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a intentar hacer una narración breve, aunque amena, de esta procesión. Una procesión que sin duda tiene la huella de la congregación oratoriana y de la presencia del oratorio de San Felipe Neri en esta antigua villa de San Miguel el Grande, ahora la ciudad de San Miguel de Allende. Es justo reconocer la presencia de más de 300 años que esta congregación ha tenido en nuestra ciudad y que nos dejó una huella palpable de su espiritualidad a través de ciertas prácticas religiosas que conservamos hoy en día en este lugar, y que una de las prácticas más importantes que tienen que ver con los ejercicios piadosos de la Cuaresma son precisamente los circuitos procesionales que vimos y que hemos visto a lo largo de este Viernes Santo. La congregación precisamente es una de las fundaciones religiosas, espirituales y materiales más importantes, complejas y trascendentales de la época virreinal. No se puede hablar de San Miguel y de su región histórica sin referir la importancia que ha tenido la presencia oratoriana en todos los tiempos, hasta el presente. Los fundamentos, el valor y sentido de la fundación oratoriana se mantienen vigentes en prácticamente todos los ámbitos de la vida de esta ciudad, en su personalidad, en su historia, en su ciencia, en su religiosidad, en su arte, en sus tradiciones e incluso en sus costumbres que resguarda aún la cotidianidad. Esta congregación se instala y se funda en la villa de San Miguel el Grande en el año de 1712 y es de este año o del año siguiente del que conmemoramos la procesión de este Santo Entierro o de esta procesión del silencio, como en otras regiones se conoce. Veíamos en primer plano la salida del Cristo de la Expiración, acompañado de un ejército de la milicia angélica, seguida a este Cristo de la Expiración que tienen tradicionalmente las familias de San Miguel y que el martes santo vive su misa de pasión, y es con este acompañamiento angelical de pequeñas vestidas de angelitos y de mujeres un poco más mayores que cargan ángeles y serafines que portan las insignias de la pasión que están reconocidas en la liturgia cuaresmal. Los llamados improperios, que tradicionalmente es el nombre con el que nos podemos referir a los atributos de la pasión, que es lo que estamos viendo ahora en pantalla, y que son todos aquellos detalles y objetos que pueden evocar los distintos pasajes de la pasión de Cristo. Acompañan algunas efigies del Salvador o se pueden representar de manera individual como una especie de sacra heráldica. Citaremos, los más frecuentes. Podemos ver entre ellos la linterna del prendimiento, el beso de Judas, la espada de San Pedro y la oreja de Malco, incluso, que este último quita a Malco durante el prendimiento de Jesús. Entre los improperios o atributos o insignias de la pasión
También podemos ver los azotes y la columna de la flagelación, la corona de espinas, la mano de la bofetada o lo que comúnmente se llama manopla, y que portan algunos de los ángeles que vemos que van en andas en los hombros de estas niñas. También podemos ver la caña que se pone a Jesús como cetro, la bolsa con los dineros, con las 30 monedas que fueron entregadas a Judas, el lienzo de la Verónica, los clavos de la cruz, la caña con la esponja que aplicaron a los labios del crucificado, la lanza de Longinos, los dados con que los sayones sortearon la túnica, el gallo de la pasión, el que canta la negación de San Pedro, además de algunos otros improperios que va a haber a lo largo de este circuito procesional, y que son básicamente los que representan en custodia de esta milicia angelical que estaría refiriendo el acompañamiento del entierro de Cristo. Aquí, por ejemplo, en primer plano vemos la escalera que es parte de estos improperios o de estos atributos de la pasión, que sería utilizada para que el centurión colocara el INRI, el nombre del rey de los judíos, que fue puesto en la parte superior de la cruz, haciendo mención de a quien se crucificaba era el llamado rey de los judíos. Tenemos también otras insignias, entre ellas vemos que tanto los ángeles pequeños como los ángeles mayores que vienen enseguida de este trazo procesional portan algunos, vienen con la corona de espinas. Por ejemplo, a este ángel mayor que vemos en primer plano porta una de estas insignias de la pasión, es una corona de espinas. También vemos en el fondo al ángel que porta la Santa Faz, o el manto o el lienzo de la Verónica, con el cual hubiesen jugado durante su camino al Calvario la Verónica a Cristo, teniendo como resultado milagroso la impresión del rostro en este lienzo. Y es esta Santa Faz la que se veneraría como el rostro de Cristo en este lienzo, que según la tradición, bien les decía, es la reliquia que la Verónica tomó en el camino del Calvario. Esta reliquia es venerada y ha sido venerada en varios lugares, en principio en la Basílica de San Pedro de Roma. Se ha instituido también como reliquia en otros lugares, por ejemplo en España, en Jaén, en Andalucía, y en el santuario de la Santa Faz que existe cerca de Alicante. Sabemos que ya en el siglo VIII se conservaba en San Pedro de Roma como uno de los velos que sirven como reliquias, y estas reliquias muestran todas el rostro de Cristo de frente según el tipo habitual. Una tradición poco difundida supone que el episodio de la Verónica limpiando el rostro de Cristo sucedió durante la vida pública un poco antes de la pasión, derivando de ella los lienzos de la Santa Faz que no tienen corona de espinas. Sin embargo, la tradición más fuerte es aquella del lienzo que la Verónica obtiene al limpiar el rostro de Cristo durante su camino en este Vía Crucis, que lo dirigiría al Calvario. Vemos a otro ángel, aquí vemos en primer plano el manto de la Verónica, y vemos a otro ángel portando también la sábana santa o el lienzo sagrado, que también es una reliquia importante que se venera en Turín, en Italia. Tenemos estas tallas que son un poco más contemporáneas, es lo que entiendo,
de todas las que vienen dentro de este circuito procesional y que son tallas muy especiales para los sanmiguelenses porque se las debemos al ingenio y al talento de don Genaro Almanza, de quien tenemos obras muy importantes en distintos templos de esta ciudad y de quien tenemos una memoria y una tradición santera muy importante que acompaña estos circuitos procesionales. Como parte de estos improperios volvemos a ver en primer plano a este ángel que ostenta la corona de espinas, esta corona que fue retirada ya del cuerpo de Jesús una vez preparado para su sepultura. Como parte de los improperios o de los atributos o insignias de la pasión tendríamos también el cáliz que porta este ángel, que sería el cáliz que simbólicamente representa la ofrenda de sangre del Salvador y que representa también uno de los últimos momentos de Cristo, que es el de la última cena. El siguiente ángel porta además en hombros de estas mujeres, lleva parte de estas insignias que son los azotes con los cuales fue flagelado Cristo en el patio de la casa de Poncio Pilatos, y es los que nos presenta esta talla de este ángel maravilloso hecho con técnicas tradicionales y que, si mal no me equivoco, es del ingenio y de la mano de la familia Almanza y concretamente de don Genaro Almanza. Como parte de este acompañamiento vemos otra insignia que viene con un ángel más, llevado en hombros de estas mujeres piadosas. Y que bueno, sabemos ciertamente que portan estas imágenes en hombros después de una labor muy fuerte, de un trabajo muy importante que hacen todos estos fieles por mucho tiempo en la ornamentación de estas tallas que han sido renovadas también con el paso del tiempo de acuerdo a las técnicas y de acuerdo a la tradición que nos permiten conservarlas y nos permiten tenerlas y verlas una vez más en este circuito procesional. Tendríamos un paño más como uno de los improperios o insignias de la pasión, y al parecer, bueno, envuelto en el paño, en una de las manos de este ángel aparecen los clavos que hubiesen sido retirados del cuerpo de Cristo y que es parte de estos atributos que vamos a encontrar representados también como elementos pasionarios acompañados a las representaciones cristianas en sus distintas advocaciones. Concretamente aparecen como elementos complementarios de los crucificados, y también podrían aparecer, y eso puede ser un referente obligado e incluso familiar de las comunidades y de los barrios que forman parte de San Miguel, son los mismos elementos que aparecerían o que aparecen en las cruces de ánimas y en las cruces de conquista que pertenecen a los barrios y a las comunidades históricas de San Miguel. Son
la soga, la corona, los dados, las túnicas, la escalera, el gallo de la pasión, la corona de espinas, la bolsa con los 30 dineros, el lienzo, la santa faz de la Verónica, la lanza, entre otros elementos que van a acompañar estas insignias procesionales y que van a representarse en estas cruces tradicionales que conservan las comunidades de la región y que bien a bien vamos a ver también representados a lo largo de nuestras calles, porque recordemos que estamos en una ciudad cuya traza es fundacional y cuya traza además conserva este sentido procesional por este tipo de circuitos que estamos viviendo, como el de ahora, como el de los Viernes Santos. Bueno, seguimos viendo estos pasos procesionales, que se conoce así a las imágenes y a los grupos escultóricos que forman parte de estos circuitos. Casi siempre sabemos que estos pasos fueron hechos con la intención de ser utilizados en procesión en la vía pública y son de materiales que puedan resistir las inclemencias del tiempo, que puedan ser fuertes al aire, que puedan ser fuertes al sol y que incluso puedan resistir una lluvia ligera. Casi siempre han sido tallados en madera, aunque algunos de ellos, bueno, son de maderas distintas. Bien les decía, hay técnicas tradicionales en cada uno de estos pasos y son pasos de distintos tiempos. Particularmente estamos viendo imágenes que datan del siglo XVIII, del siglo XIX e incluso del siglo XX. Cada generación ha adaptado y ha contribuido con su resignificación en trazos procesionales como el del Santo Entierro, y pertenecen estos pasos procesionales a cofradías o hermandades o grupos devocionales particulares que tienen una responsabilidad y que tienen una posición y que ya tienen un papel tradicional dentro de esta procesión. Podemos ver que estos pasos procesionales van a tener un arraigo entre la gente que forma esta milicia devota, que es la que los lleva en andas y es la que tradicionalmente también ha organizado este circuito desde hace más de 300 años en compañía de la congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Es decir, no vemos, no es cualquier persona ni es digamos, una organización que dependa de un día o dos, sino es toda una tradición que implica llevar este circuito procesional a la vía pública, y esto además tiene que ver con una devoción profunda que nos permite entender el contexto histórico y el contexto religioso y espiritual en el que se dan circuitos procesionales como este. Podemos ver personas que llevan años participando en procesiones como esta, la del Santo Entierro, ocupando lugares tradicionales y ocupando incluso, por qué no decirlo, también una formación y un papel jerárquico dentro de esta procesión, de acuerdo a su trabajo otorgado y de acuerdo también a la tradición familiar que los vinculó a un circuito procesional como este. Sabemos que hay papeles y contribuciones tradicionales y obligadas
en distintos momentos de este circuito, y que las familias tradicionales que hubiesen fundado este circuito siguen vigentes en participación hasta la actualidad dentro de este Santo Entierro. Bueno, vemos en primer plano, saliendo de esta portada barroca del oratorio de San Felipe Neri, lo que sería la salida de la urna, si mal no estoy, a quien serviría en esta procesión como cruz procesional el Señor de la Expiración. Vemos este acompañamiento de estandartes y de ciriales que vienen portados por estos niños, monaguillos y estudiantes del Colegio de San Francisco de Sales, y en el fondo a estas niñas que portan en sus canastas hierbas aromáticas que serían nuestros inciensos particulares, ese olor a manzanilla, mastranto y a hinojo, que es subliminal incluso, que es mágico, que es parte de la Semana Santa y de la época de Cuaresma de esta ciudad, y que serían nuestros inciensos nativos. En otros lugares, en otros países, tal vez estuviéramos ante inciensos orientales o ante inciensos árabes o ante inciensos africanos. Aquí tenemos estas hierbas aromáticas que hacen el acompañamiento y que ponen un punto importante, mágico, de elevación espiritual a este ambiente cuaresmal y a estos circuitos procesionales. Y en la espera de esta imagen yacente de Jesús en esta procesión del Santo Entierro, estaríamos hablando de los que lo precedieron y que vienen en compañía de esta urna, que son estas huestes angelicales. En realidad, hablar de ángeles es hablar de una historia muy antigua, es hablar de los primeros siglos del cristianismo y es hablar claramente de una iconografía añeja, de una iconografía que trasciende incluso a la historia escrita. Estamos hablando además de pasajes litúrgicos, y estamos hablando de distintas representaciones y así también de todo una corte que estaría formando todos los cielos, de los cuales nos han hablado a lo largo de la historia de la Iglesia. Generalmente a los ángeles se les representa en escala jerárquica, dentro de otras escalas más amplias que tiene el paraíso, y de los ángeles concretamente que están en torno a Dios. Pueden tener diferente número de alas
y atributos iconográficos como esferas, batutas o lanzas. Estas jerarquías angélicas que vemos representadas en todos los circuitos procesionales tienen como lugar de residencia el cielo y son o fueron referidos por distintas fuentes bíblicas: Isaías, Ezequiel, los Colosenses, los Efesios, y están en un sinnúmero de literatura relacionados. Su principal característica es que reconducen al hombre hacia Dios, ejerciendo sus funciones de purificación, iluminación y contemplación. Su difusión iconográfica viene desde los primeros siglos del cristianismo, cuando se les representaba como seres no alados, y después viene toda una tradición de representarlos como seres alados a partir de la época medieval. Los tenemos agrupados en por lo menos 3 tríadas en las que cada jerarquía viene dada por el grado de participación intelectual en los misterios divinos. Los más cercanos a Dios son los serafines, en lo más alto de la jerarquía. Después están los querubines y los tronos, a los que siguen las dominaciones, las potestades y las virtudes, para terminar con los principados, los arcángeles y los ángeles, que son los mensajeros y los seres más cercanos a los hombres y que funcionan y que tienen un papel primordial como labor de purificación, de iluminación, de contemplación, y son mensajeros concretamente de la fuerza divina. Y que son, bueno, básicamente las representaciones que vemos en estos ángeles representados en niños, en niñas concretamente, y en las tallas que llevan todos los improperios o las insignias de la pasión. Ya vemos salir esta urna con el cuerpo yacente de Cristo, justo retirándose del espacio atrial oratoriano, pasando por la antigua Plaza de la Soledad y tomando esta histórica calle de Pepellanos, como lo haría desde hace más de 300 años. Esta talla del Cristo yacente, autoría de don Salvador Vidargas, hecho en la primera mitad del siglo XX, y que fue posterior a la primera talla del Cristo yacente que aún conserva el oratorio de San Felipe Neri dentro de la Capilla de las Ánimas, justo junto a la sepultura o al entierro del Padre Toñito, como popularmente se conocería a este sacerdote tan venerable de la congregación del oratorio de San Felipe Neri. Es este Cristo yacente al que vemos en primer plano, cargado en hombros de caballeros, y al que le sigue una orquesta con un coro maravilloso de niños, a quienes popularmente conocemos como los empachos, y por la orquesta de Valle de Santiago y un coro de varones que entonarán en cualquier momento el Christus Factus. Vamos a oír un poco. ¿Qué pasa?
Hace algunos siglos, el padre Luis Felipe Neri de Alfaro, de quien tenemos una herencia palpable y maravillosa en estos circuitos procesionales y también en este universo devocional, escribiría algunos sonetos que acompañan este pasaje que es parte del Vía Crucis, que sin duda es la última estación del Vía Crucis, que es Jesús en su sepultura, y es un soneto maravilloso que nos puede ayudar a meditar cuando ve una imagen como esta. Contempla sepultado al cuerpo de Jesús y su corazón, sin el más mínimo aliento, encerrado en su cuerpo hecho pedazos, el corazón solo, triste, marchito, de su Santísima Madre, y le acompaña de corazón en su terrible soledad. Oh Dios Santo, oh corazón de Jesús, oh triste corazón de la Purísima María, que quedó sola sin el corazón de su Hijo. ¿Qué era la vida? ¿Qué era su alegría? ¿Qué era el descanso de su corazón? Soberana Reina, aquí están nuestros corazones, aunque indignos, para ser depósito de vuestro difunto corazón. Haced, Madre y Señora nuestra, que como en vuestro corazón quedó estampada la lastimosa tragedia del corazón de Jesús, oímos el Christus Factus.
y en su existencia es la vida y la muerte, fue probado. Por dar fe de su amor, nos dio su vida. Por dar fe de la vida, fue exaltado. Sobre toda palabra pronunciada, por el Padre a los hombres ofrecida. La palabra de Dios ya fue cumplida. El silencio de Dios está a la espera del amor de los hombres, y Él quisiera que esa palabra fuera recibida y en comunión de amor por siempre fuera plenitud de su don que a todos diera. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro, te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Veíamos en primer plano las dalmáticas, o estas antiguas prendas de vestir que llevaban los clérigos y que llevan hoy en día los clérigos del oratorio. Esta antigua prenda, procedente de Dalmacia, tuvo varios usos de carácter civil y ceremonial, y muy pronto también fue ornamento litúrgico reservado en principio al sumo pontífice, y posteriormente también fue asignado a los diáconos. Se introduce por la cabeza, es abierta por los lados y cubre el alba hasta la altura de las rodillas. Las mangas son cortas, anchas y abiertas, y lleva además un cuello postizo y levantado detrás de la nuca. En imágenes antiguas pueden verse algunos detalles que pueden variar. La dalmática es atributo invariable en este sentido de todos los santos diáconos, desde varios santos que tiene la cristiandad o la iglesia cristiano-católico a lo largo de su historia. Es este cortejo de clérigos vestidos con dalmática, que por cierto solamente se utiliza en eventos especiales o en momentos especiales, en liturgias especiales, es cuando en un circuito procesional como este se acompaña de diáconos vestidos de dalmática, porque es un momento principal dentro de estas celebraciones en el proyecto de la redención del mundo, cuando se conmemora el proyecto de la redención del mundo, que necesariamente está relacionado a la muerte de Cristo y al recuerdo de la misma. Tendríamos en plano el paso de la Virgen de la Soledad, una talla de madera del siglo XVIII que fue donada por una familia importante de San Miguel, de estas familias tradicionales que contribuyeron como donantes o como benefactores a las obras de los santuarios,
y de las iglesias que principalmente se construyeron durante este siglo barroco en San Miguel, y es esta Virgen de la Soledad donada por la familia Sauto hace más de 300 años y que se integra a este circuito procesional. Le antecede este coro de pequeños acompañados de esta orquesta que además estará ejecutando la música tradicional de Cuaresma, acompañando también a este coro de varones que entonarán el Christus Factus y que orgullosamente son composiciones de sanmiguelenses, entre ellos la familia Correa, la familia Sandy, entre otros que escribieron tanto la música como la letra de estos cantos, que bien tenemos el gusto de disfrutar dentro de estas ceremonias cuaresmales desde hace aproximadamente un siglo. La orquesta del Valle de Santiago, que acompaña tradicionalmente esta procesión y que nos hermana con este bajío del que San Miguel es una parte importante desde la época virreinal en términos de su tradición cultural, y que en circuitos tan tradicionales como este los podemos ver. Siguen el acompañamiento de las esculturas que son parte de esta procesión, de las imágenes religiosas. Tenemos en primer plano a la Virgen de la Soledad, una devoción de arraigo en San Miguel, tanto la devoción a la Virgen de Nuestra Señora de los Dolores como la Virgen de Nuestra Señora de la Soledad fueron bastante extendidos desde la época de la conquista en San Miguel. La diferencia entre ambas es que la Virgen Dolorosa o Nuestra Señora de los Dolores viste de pasión, viste en tonos morados, azules, con oscuro, refiriéndonos el dolor de vivir la pasión de Cristo, y vemos también a la Virgen de la Soledad vistiendo de luto, de un luto riguroso, que nos refiere a la Virgen sola, a la Virgen que ha vivido ya todo este proceso de pasión y que vive ahora en su soledad la muerte de Cristo. En primer plano ahora tenemos otras imágenes que son María Magdalena y los santos varones, que vienen con un acompañamiento importante de las comunidades sanmiguelenses. Concretamente entiendo que vienen de la comunidad de La Talega, si no me equivoco, estas dos imágenes que hacen el acompañamiento y el cierre maravilloso a esta procesión del Santo Entierro. Si vuelven a un plano. La 17ª estación de la novena que hubiese dedicado el padre Alfaro a la Virgen de la Soledad le da estas palabras: en el más amargo día traslada con amargura el Hijo a la sepultura el mar amargo María. ¿Qué exequias el cielo haría? ¿Qué llanto? ¿Qué sentimiento? De aquel acompañamiento, ángeles de paz llorad, y a Jesús acompañad con vuestro triste lamento. Es esta imagen
de la Virgen de la Soledad, cargada en andas por la esclavitud lauretana, una hermandad que bien a bien fundaría el padre Luis Felipe Neri de Alfaro en la década de 1730 y que es una de sus semillas de conquista espiritual con las cuales viste a la ciudad ahora de San Miguel de Allende. La esclavitud lauretana está conformada tradicionalmente de mujeres virtuosas, de mujeres cristianas, que tienen la disposición espiritual y religiosa de comendarse a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Loreto, y que son las que tradicionalmente desde 1738 portan los escapularios que llevan en el pecho y que son las que tienen la encomienda de llevar en hombros a la Virgen de la Soledad. Aquí vemos, bueno, a los santos varones que fueron parte de esta historia de la pasión de Cristo y que son los que fueron encomendados para dar sepultura al cuerpo de Jesús. Entre ellos vemos a dos, a José de Arimatea y a Nicodemo. José de Arimatea, un personaje judío que junto con Nicodemo tienen una destacada intervención en las escenas finales de la Pasión de Cristo, especialmente en el descendimiento y en el Santo Entierro, donde se encargan de bajar el cuerpo de la cruz y de dar sepelio al cuerpo de Jesús. El arte oriental, más que el occidental, van a recoger la escena en la que José de Arimatea se presenta ante Pilatos y reclama la entrega del divino cadáver para darle sepultura. El atributo de estos santos varones lo van a constituir así el martillo, que es aquí las insignias que vemos y que porta la imagen que tenemos en primer plano, y también los clavos de la cruz. Desde la Edad Media, además, las pinturas y las esculturas le han asignado a estos santos varones una aureola muy particular. Acompañando también a José de Arimatea, tenemos a Nicodemo, que es otro de los santos varones que vemos al cierre de esta procesión del Santo Entierro, que junto con José aparece en estas escenas finales del ciclo de la Pasión, especialmente también en el descendimiento y en el Santo Entierro. En las pinturas de la Edad Media, Nicodemo, que es a quien vemos en primer plano, solía llevar una aureola poligonal y podía tener en las manos el manto o el lienzo, el martillo y las tenazas para sacar los clavos de la cruz, que son los principales atributos de estas imágenes que son trasladadas desde las comunidades aledañas a San Miguel para participar en este circuito procesional del Santo Entierro.
Vemos nuevamente esta imagen, este paso procesional de la Virgen de la Soledad, cargado en hombros por la esclavitud lauretana. Les refería portando ellas un escapulario que es obtenido a través de su labor devocional y a través de su concurrencia a la Santa Casa de Loreto, que es donde reside esta esclavitud desde el año de 1738. Prácticamente la procesión ha salido completa de este oratorio de San Felipe Neri, una vez más, y cumplirá un circuito obligado que la hará volver ya entrada la noche nuevamente al espacio oratoriano para poder vivir mañana el pésame de la Virgen por la tarde en compañía de este paso de la Virgen de la Soledad, una devoción extendida. En la región vemos el paso de María Magdalena, seguida por San Juan Evangelista y por los santos varones que harían el cierre tradicional de esta procesión, que sería una de las muchas que habría desde la antigüedad en esta villa sanmiguelense y que se uniría a los circuitos procesionales de la época de la Cuaresma que tradicionalmente ha heredado San Miguel a través de los tiempos. Tenemos nuevamente en primer plano este acompañamiento de la Virgen de la Soledad, y la tendríamos en un universo, representada en un universo de dolor, ofreciendo azucenas al dolor de la muerte de su hijo, ofreciendo lágrimas transformadas en perlas en esta talla tan maravillosa. Le seguiría su hijo predilecto en la tierra, San Juan Evangelista, que vendría a este esquema procesional como el apóstol predilecto, el que después de la muerte de Jesús se queda a cargo de la Virgen María, se queda en su compañía y se queda en su custodia y en su cuidado hasta la ascensión o la asunción, a los cielos del cuerpo y alma de la Virgen María. Es San Juan Evangelista, este joven imberbe, como se le representa, llevando un libro como atributo personal y como evangelista, representado como un águila y representado también con un cáliz en el que está enrollada una serpiente alada. Es este hombre de origen hebreo, su nombre con significado el Señor es misericordioso, que vivió en el siglo primero, del siglo primero antes de Cristo al siglo primero después de Cristo en Palestina, y cuyas características y principal actividad o principal historia es haber sido uno de los primeros 12 apóstoles, probablemente el más joven, y quien después de la resurrección, como bien les decía, se lleva consigo a la Virgen María hasta su asunción a los cielos, y es durante este tiempo en el que narra en su evangelio los hechos de los que fue testigo de la vida de Cristo. San Juan es protector de los libreros, de los escritores, de los teólogos, de los artistas, de los templarios y de los tipógrafos. Su vínculo además con otros santos lo relacionan con los apóstoles Pedro y Santiago, así como con Mateo, Marcos y Lucas. Su festividad se venera en Occidente el 27 de diciembre y en Oriente su festividad
festividad es el 26 de septiembre. Después de la ascensión a Cristo, se sabe que San Juan Evangelista se trasladó a Éfeso, donde predicó junto a Pedro y lo ayudó en la organización de la comunidad cristiana. Según lo que narra la leyenda dorada, fue exiliado a Patmos y tras salir ileso de una caldera de aceite hirviendo al que lo sometieron como martirio, va a exiliarse y va a escribir en la isla de Patmos su libro del Apocalipsis. Según una tradición, se sabe que muere anciano entre el año 98 y el año de 117 en la época del emperador Trajano. Le acompaña María Magdalena enseguida, que es una devoción también muy importante de una mujer que vivió también en el siglo I en Palestina, María Magdalena, que es una mujer pecadora que pide perdón a Cristo y que fue el primer testigo de la resurrección de Cristo y que también es uno de los personajes más importantes de la cristiandad por la labor que hace desde el primer momento. Tiene un vínculo importante con Marta y con Lázaro, que eran sus hermanos, y es un culto bastante extendido el de María Magdalena como ejemplo de penitencia y de conversión, y por ser testigo también y creyente, incluso antes que muchos apóstoles de la resurrección de Cristo. Cierran este circuito procesional los santos varones, estas imágenes que maravillosamente han sido conservadas por la devoción y por la tradición de las comunidades aledañas a la actual ciudad de San Miguel de Allende. Y con esto, bueno, cerramos este circuito procesional y lo despedimos. Les damos las gracias y esperamos que esta narración les haya sido de utilidad para poder entender esta devoción y esta tradición que sigue vigente en nuestra ciudad después de 300 años y que nos permita nuevamente conseguir la fuerza para poderla defender y para poderla inculcar a las nuevas generaciones. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a Graciela Cruz, la historiadora que nos acompañó en esta tarde a esta transmisión del Santo Entierro. Y bueno, pues agradecerle a todos los que hicieron posible esta transmisión, a todos los muchachos que estuvieron trabajando muy fuerte. Por ahí tenemos a Luis Guerrero, a David Hortelano, a María José Ojeda, Ingrid de Besa, bueno, pues un servidor, José Mijares, Toño Mijares, y bueno, pues gracias a todos ustedes por vernos, escucharnos, y por supuesto agradecerle al arquitecto Javier Zavala Ortiz y a Lucy Núñez, que bueno, pues siempre ponen de todo su empeño y su esfuerzo para que estos eventos, estas transmisiones pues puedan llegar hasta sus hogares. Así que muchísimas gracias, nosotros nos despedimos de todos ustedes y esperemos esta transmisión haya sido de su agrado.